Buenos días. El objetivo de este video es explicar, para ponernos a todos en el mismo nivel de conocimientos, el ciclo del carbono en la ganadería a pasto, donde hay muchas incongruencias, muchos errores, muchas falsedades que han sido promovidas intensamente, a veces por error, a veces por mala fe. Y eso comenzó con aquel artículo de la FAO, La larga sombra del ganado. Después Brad Pitt hizo un documental, un video en la misma línea, digamos, cargándole a la ganadería la producción de altas dosis de gases de efecto invernadero y siendo un jugador importante, de los primeros en el calentamiento del planeta. Todo eso es falso, como llegamos luego a entender, demostrar científicamente. Pero aquella imagen quedó y sonó, digamos, década tras década en oídos de los políticos y de las personas interesadas en el medio ambiente de una forma legítima. Entonces vamos a revisar cómo sería el tema de el ciclo del carbono para la ganadería a pasto. Sabemos que existe CO2 en la atmósfera. Lo que sucede es que la planta, en base a la energía que captura con la fotosíntesis, y bueno, está decirlo, una hoja de una planta es un panel solar muchísimo mejor que los que podemos construir hasta ahora. Con esa energía la planta toma por sus hojas el CO2 de la atmósfera, parte la molécula, retiene el carbono y libera el oxígeno. Lo mismo hace con el agua que toma de sus raíces. H2O toma la molécula, la parte con la energía que consigue por la fotosíntesis, mantiene el hidrógeno, libera el oxígeno. Y todo su cuerpo lo construye con cadenas de carbono e hidrógeno. Esto sucede ahora y sucedió hace 50 millones de años, y aquellas grandes selvas de esas épocas después colapsaron y fueron enterradas y han pasado millones de años bajo tierra, y según la presión que recibieron se transformaron en carbón, petróleo o gas natural. Todos cadenas de carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa en la atmósfera? Es que cuando sacamos esas reservas, ese carbono que está bajo tierra, sea como carbón, como petróleo o como gas natural, y lo quemamos, que quiere decir quemar en un motor a explosión, por ejemplo, quiere decir oxidar, le volvemos a agregar a ese carbono el oxígeno y creamos CO2 nuevo, que no estaba ahora en la atmósfera, que lo sacamos de bajo tierra y lo llevamos a la atmósfera. Eso se ha ido acumulando porque el CO2 dura en la atmósfera 1000 años, cortando grueso. Y ese proceso lo hemos estado haciendo en forma acumulativa desde que arrancó la revolución industrial con motores a explosión, o sea, con motores donde oxidábamos el carbono que sacábamos, que no estaba en la atmósfera, que lo sacábamos de bajo tierra y lo liberábamos como CO2 después de quemarlo, de oxidarlo a la atmósfera. Pero ¿qué pasa con la planta y con el vacuno que se come la planta? Como dije, la planta construye su cuerpo con carbono de la atmósfera, que estaba allí, ese CO2 estaba allí. Carbono de la atmósfera, agua del suelo, construye su cuerpo con moléculas, con cadenas de carbono e hidrógeno que el vacuno come, digiere y a lo largo del intestino libera metano, CH4, carbono, hidrógeno. El metano es un gas más poderoso como efecto invernadero que el CO2, pero solo dura 10 años en la atmósfera. Después se deteriora oxidándose y volviendo a ser CO2. Por lo tanto, primero, el carbono estaba en la atmósfera, no es carbono nuevo que agregamos porque lo sacamos de abajo de la tierra. Ya estaba ese carbono en la atmósfera, pasó por un ciclo en que se transformó en metano, durante 10 años generó efectos de invernadero más fuertes que el anhídrido carbónico, que el CO2, y después volvió a CO2. Ese ciclo del metano se repite y se repite. Por lo tanto, si no aumentamos los stocks ganaderos, no estamos aumentando el efecto invernadero. Dicho esto, también hay que decir
que las últimas investigaciones que están llegando señalan que el efecto de las radiaciones que llegan a la Tierra de onda corta a nivel de los infrarrojos están siendo demostradas como elementos que bajan el efecto invernadero, el potencial de efecto invernadero del metano. O sea, que lo que nosotros veíamos como efecto invernadero que el metano produce era un máximo porque no tomaba en cuenta la disminución que se produce en ese efecto invernadero del metano por el efecto de las radiaciones de onda corta que toda la atmósfera está recibiendo. O sea que hemos estado trabajando con una sobreestimación del efecto invernadero del metano. Como en realidad en nuestros países el stock ganadero no está aumentando, sino que mantenemos el mismo número de cabezas de ganado básicamente año tras año, bueno, no tenemos un aumento del efecto invernadero porque en materia de carbono todo se trata del aumento, del delta. Lo que ya está desde hace décadas, eso no es algo sobre lo que podamos o debamos operar. Por ejemplo, en los Estados Unidos había 60 millones de bisontes y hoy hay 40 millones de vacunos. Entonces, ¿qué pasa con el metano? ¿Está aumentando el metano que Estados Unidos emite a causa de los rumiantes? No, desde la época de los bisontes para acá, no. Y entonces, ¿por qué sumamos el impacto del metano en la cuenta de lo que vendría a ser el calentamiento global? Pero dejando de lado esto del metano, que lo seguimos considerando en nuestros cálculos como un factor negativo, como emisión de gases de efecto invernadero, porque hay un factor de conversión en cuanto a capacidad de hacer calentamiento del metano al CO2, y como igualamos todo en CO2 para tener una unidad de medida, hoy estamos poniendo la emisión de metano de nuestros vacunos a full, completa, como un efecto invernadero que produce la ganadería a full, sin tener ninguna clase de descuento ni de consideración por todo lo que hablé, lo cual es un error científico, es un error técnico que hay que corregir. Pero aún tomando el metano emitido por los vacunos en su impacto completo, el vacuno también fija carbono en la tierra, porque en el proceso de que nace la planta, crecen sus raíces, mueren sus hojas, en las raíces, interacción de las raíces con muchos microorganismos, todos compuestos por carbono, obviamente, el cuerpo de los seres vivos tiene carbono, todo ese entorno, todo ese ecosistema está capturando carbono y todos esos animales, raíces, bacterias, hongos, va muriendo y va dejando carbono en la tierra, lo mismo que los desechos de los animales vacunos, lo mismo que el stock de carbono capturado en las plantas. Cuando hacemos la cuenta completa de todo lo que se fija con lo que se libera, la ganadería de carne y también la de leche sobre pasturas, no la ganadería comiendo raciones tabuladas, la ganadería sobre pasturas es un fijador neto de carbono. Está medido, documentado, probado científicamente, muchos papers publicados que todo el mundo pudo leer y criticar todo lo que quiso. Esto ya no está en discusión, está aceptado por lo que saben. La ganadería a pasto fija neto carbono, o sea, fija más que lo que emite. Es parte de la solución del problema ambiental y no del problema ambiental. El siguiente paso, cuando llegamos a entender y saber esto, es certificar como bonos de carbono el carbono neto que la ganadería a pasto captura y poderlo llevar al mercado para vender, y que de esa manera aquellos que están interesados en aportar recursos para mejorar el medio ambiente, para frenar el calentamiento global, puedan canalizar recursos a un muy buen fijador de carbono como es la ganadería a pasto. Con este breve comentario me despido entonces y quedamos disponibles, por supuesto, para cualquier consulta.